Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, vamos a empezar aquí la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo número 30. Y dice de la siguiente manera. Me oigo mucho así como, ¿verdad? Oye, ¿usted qué hace? ¿No? Soy yo entonces, ¿no? No oigo. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En la Biblia, hermano, se dejan ver aproximadamente 612 mandamientos que tiene la Biblia. Pero me llama la atención que dice aquí la escritura que este es el principal mandamiento. Ahora, esto lo hemos hablado en anteriores oportunidades, pero hoy quisiera yo que lo miráramos desde otro punto de vista. Solo déjeme, aquí está, ya lo encontré. Solo déjeme trasladarlo de otra manera. Ah, vamos a ver. No, este no es el que quiero. Solo, que se oye, ¿verdad? Hey, solo déjeme buscar aquí dónde está. Este es el que quiero hablar hoy. Solo quiero decirle de algo. ¿Dónde está? Que a todos les puse en mente de plano, ¿verdad? Ya no me recuerdo dónde lo guardé. Vamos a ver, ¿cómo le puse a este? Vamos a ver. Aquí está, este es. Muy bien. Solo quería llegar a algo aquí hoy. Por ejemplo, dice la Biblia que el principal mandamiento es amar. Entonces, el principal mandamiento, ¿cuál es, hermanos? Muy bien, es amar, porque Dios es amor. Amén. Ok, entonces en el libro de Deuteronomio decía la Biblia lo siguiente, en el libro de Deuteronomio decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto ya lo hemos dicho, pero lo quiero volver a recalcar. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto era la ley de Moisés, lo que Dios le había dicho a Moisés. Pero aquí en Marcos capítulo 12, versículo 30 es el Nuevo Testamento. Y entonces aquí ya está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y entonces si usted puede ver ahí nuevamente, ahí va a ver por dónde vamos a ir hoy. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está igual, ¿verdad? Con toda tu alma. Sigue igual. Pero aquí hay un cambio. El Señor agrega un elemento que se llama mente, ¿verdad? Y con todas tus fuerzas. Entonces, dijimos el domingo anterior, y lo hemos venido diciendo, que me llama la atención que la Biblia menciona la mente, porque la mente, hermano amado, es una puerta, ¿verdad? Ahí vemos, es una puerta en la cual puede entrar información buena o mala directamente a nuestro corazón, directamente a nuestra alma y directamente a nuestro cuerpo. Y entonces nosotros como buenos cristianos debemos de cuidar esto, nuestra mente. Porque cuando nuestra mente se mete en problemas con pensamientos, depresiones y cosas malas, ahí es cuando el hombre ha querido sanar al hombre con cosas de hombre. Ahí es cuando ya existen los psicólogos, y no tengo nada contra ellos. Ahí es cuando ya existen los psiquiatras que quieren tratar algo que no conocen. Piensan que la mente está únicamente en el cerebro, y no, la mente es algo que va más allá. Esto es espiritual. Y entonces nosotros tenemos que actuar de manera espiritual. Por eso es que nosotros debemos de entender que el principal mandamiento es que nosotros amemos con esto que se llama mente. Ahora, desafortunadamente, cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, teníamos una mente mala. Teníamos una mente que no agradaba al Señor. Y entonces hoy que venimos al Señor, debemos de limpiar nuestra mente con la sangre de Cristo.
Porque la sangre de Cristo no la tenemos físicamente, pero ya fue derramada físicamente. Ahora la tenemos espiritualmente y la rociamos sobre nosotros, pero hay que rociarla sobre nuestra mente para que nuestra mente sea purificada, sea limpiada, sea santificada y sea liberada. ¿De qué cosas? De las cosas que fuimos expuestos durante toda nuestra vida. Si no, ¿por qué cree que no se le ha olvidado a usted el pasito duranguense? ¿Verdad? Porque quedó codificado no en su cuerpo, porque su cuerpo va caminando y de repente usted escucha, usted no, ¿verdad? Otros mejor, escuchan la música y en su mente empiezan a recordar cómo bailaban o el cuerpo empieza a hacer el brazo así, de que cómo daba una vueltecita o algo así. O cuando usted va a algún lugar y siente el olor a algo. Por ejemplo, yo cuando siento olor a hoja seca quemada, me acuerdo de los meses de noviembre y octubre de allá de mi pueblo, porque todas las señoras barrían su casa, juntaban la basura, prendían fuego y yo era un chamaquito que andaba corriendo por todos lados así, y ese olor me gustaba porque ese olor significaban vacaciones, porque andábamos con todos los chamacos de mi barrio dando vueltas para arriba y para abajo. Pero ahora que yo huelo acá, que queman acá, mi mente vuela, pero es mi mente porque mi cuerpo está aquí. Porque mi mente recibió información que me hace recordar. Entonces la tenemos que limpiar de las cosas malas para quedarnos solo con lo bueno. Entonces miremos aquí, ¿qué es la mente? Hoy vamos a hablar de la mente un poquito. ¿Qué es la mente? Y entonces escuche este concepto que copié yo. La mente, y purificamos esta palabra en el nombre de Jesús. La mente es un sistema complejo compuesto por elementos biológicos. Cuando hablamos de biológicos, hablamos de biología, es nuestro cuerpo. Biológicos, intelectuales y espirituales, entre los cuales se encuentra el cerebro, las neuronas, el cerebelo es lo que usted tiene aquí, mire. Este cerebelo, ese contiene una información, hermano, que ya ni usted se acuerda. Y cuando usted dice, ¿por qué me gusta lo que me gusta? Por ejemplo, está comprobado científicamente, eso me enteré ayer, de que nuestros padres, antes de engendrarnos, nos engendraron una memoria 3 meses antes. O sea, ellos cuando nos engendraron información 3 meses antes de lo que ellos habían hecho. Entonces usted y yo traemos información de ellos que ni ellos saben qué información tienen, pero que nos la trasladaron. Por ejemplo, si nuestro papá antes de engendrarnos se puso a jugar póker, se puso a jugar cartas, ¿verdad? Y era parrandero, borracho y jugador, ¿verdad? Y enamorado. Y entonces nos engendró en el vientre de nuestra mamá. Esa información se fue juntamente con nosotros. Por eso es que algunas veces no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué está delicado todo esto? Y eso lo han comprobado y se ha comprobado muy científicamente. Por eso dice la Biblia que no hemos sido redimidos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres con oro o plata o cosas perecederas, sino hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Dice que la mente está compuesta por el asiento de las emociones, que vendría a ser el alma. O sea que la mente está compuesta por su cerebro, por su cerebelo, por sus neuronas. Las neuronas son los que llevan los impulsos. Cuando usted tiene hambre, el cerebro manda una señal a su panza y ahí viene una neurona bajando por todo su sistema nervioso y pum, genera un impulso en el estómago y el estómago le empieza a exigir a usted comida. O su cerebro dice, ya es hora de dormir y lanza una neurona para decirle, ya es hora de dormir, porque estamos llenos de neuronas. ¿Saben cómo funciona una neurona? A ver, hermano, enciéndame las luces de allá atrás solo para poner un ejemplo. Ahí está, míreme, es como la de abajo, ahí está, eso es una neurona. Ahora apáguenla, hermano, por favor, ahí está. Mire cómo funciona la neurona, ahí está. Él es el cerebro y la neurona fue lo que incendió la luz y la que la apagó. Entonces nuestra mente está ahí metida en eso. Por eso es que los psicólogos y los psiquiatras no entienden algunos comportamientos y le dicen a la persona, ¿y cómo usted siente eso? Y usted de veras está viendo ahí un gato
Sí, mire, en esa pared está dibujado un gato y la persona en realidad lo está viendo. Pero uno dice, no está loca, está loco, ¿verdad? Pero es que el problema no es que esté loco, el problema es que su mente está trastornada por emociones contaminadas que le abrieron la puerta a espíritus inmundos. Como una vez me dijo una señora a mí, yo llegaba a dar discipulados a una casa y entonces había una gran mancha de aceite en todo el portón que ella tenía ahí, hermano. Y entonces me dijo, a ver, hermano, ¿qué ve usted ahí? Pues yo miro una gran mancha de aceite, le dije. No, me dijo, esas son figuras de posiciones sexuales. Dios mío, ahí yo me quedé, dije yo me le quedé viendo, ¿verdad? Y entonces me dijo, sí, me dijo, mire, aquí está una, aquí está otra, aquí está otra. ¿Sabe por qué? Porque mi esposo anda fallándome, anda haciendo esto y Dios me lo reveló. Yo dije, santo Dios, esto está cardíaco, esto está loco, ¿verdad? Esto es para locos. Yo le dije, no, hermana, mire, y hermano, y ella metida en eso. Pero es que esos son trastornos. Trastornos es que nuestra vida fue alterada. Fue alterada por cosas que no deberían de habernos alterado. Y entonces imaginamos cosas que no son o pensamos cosas que no son. Y eso es cuando el diablo ha tomado nuestra mente. Y si el diablo agarró nuestra mente, que el Señor lo reprenda, estamos en serios problemas. Pero gracias a Dios tenemos la mente de Cristo. Por eso dice la Biblia así, que tenemos la mente de Cristo. Entonces, la mente también está compuesta por el corazón, pero también está compuesta por el espíritu humano. Entonces, la mente está en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En las tres partes tiene la mente participación. Por eso es que es un tema muy complejo. Por eso le puse aquí, es un sistema muy complejo que abarca muchas áreas. Por eso es que lo debemos de trabajar en lo espiritual. Ahora, dice, yo puse algo aquí. La Biblia describe básicamente dos procesos de transformación. Uno es de evolución, que consiste en ser renovados constantemente hasta alcanzar la mente de Cristo. Y el otro de involución, hasta ser reprobada, pervertida y endurecida, la mente. Va a depender de aquello en que se ocupe la mente para avanzar en cada uno de estos dos procesos. En evolucionar o involucionar. ¿Qué quiere usted? ¿Evolucionar o involucionar? Evolucionar hasta llegar a alcanzar la mente de Cristo. Entonces, mire, aquí hay muchos temas que vamos a ir hablando en lo que Dios diga. Pero dice la Biblia en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Ok, ya decía por qué me estaba fallando a mí la garganta. Ahí está ese aire que. Ok. ¿Ah? Pero sí y no, hermano. Sí y no. Porque la manera en que yo puedo componerme a mí mismo es hablarle a mi alma y a mi mente y decirle que se apeguen a la mente de Cristo. Pero si yo me empiezo a psicologiar solito yo, me va a funcionar un ratito, pero después me voy a echar a perder. O sea, la mejor forma de yo sanar mi mente es llevar mi mente a la mente de Cristo. Por eso dice la Biblia que debemos de llevar nuestros pensamientos sujetos, cautivos a la obediencia de Cristo. Ahora, mire, nosotros tenemos que llegar a la mente de Cristo. ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Y que, entonces hay diferentes formas que debemos de ministrar nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser una mente sabia, una mente renovada, una mente tranquila, una mente experta. Mire, una mente tranquila es lo que usted decía, es una mente tranquila. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando mi mente está tranquila, yo puedo estar en medio del fuego, en medio del huracán. Pero si yo tengo una mente tranquila, ministrada por el Espíritu Santo, hasta me río, hasta me gozo. Y la gente va a decir, tú estás loco, chico, dijeron los cubanos, ¿verdad? Estás pasando en la prueba y mira cómo estás.
porque tenga una mente tranquila, una mente experta, una mente despejada. ¿Sí, hermano? Primero de Corintios 2:16, ¿verdad? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Tenemos que tener una mente clara, una mente buena, buena, una mente inteligente, una mente cabal. O sea, cabal es el peso exacto, ¿verdad? Una mente pura, porque para el puro todas las cosas son puros, pero para el inmundo todas las cosas son inmundas. Aquellos que todos tienen en doble sentido, ¿verdad? Quiere irse a tomar usted su café y dice un café, y los mal pensados tergiversan esa frase, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué? Porque tienen una mente sucia, no tienen una mente pura, una mente reprobada, ¿verdad? Entonces tal vez tenemos que tener una mente humilde, una mente lúcida, una mente espiritual, una mente íntegra, una mente entendida, cuerda. Aquí viene esto, una mente cuerda. Esto es lo que los psicólogos quieren trabajar con medicina. Una mente honrada, abierta, sencilla, limpia y sana. Estas son 21 mentes, 21 tipos de mentes que debemos de ministrar para alcanzar la mente de Cristo. O sea, son 21 temas para trabajar la mente, ¿verdad? Con la psicología espiritual, con lo que para sanar la mente del corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede amar a Dios aunque sabe que lo tiene que amar, y aunque tiene la necesidad de amar, no lo puede amar porque el problema no está en el corazón. El problema no está en el cuerpo. El problema no está en el espíritu porque el espíritu está dispuesto. El problema está en la mente porque es ahí en el entendimiento. En que cómo se explica usted que una persona sepa que hay infierno y que si no acepta a Cristo se va a ir ahí, y él sigue viviendo su vida como le da la gana. ¿Cómo se explica usted eso? La única explicación que hay es porque la mente de él está tomada por el enemigo y no lo hace entender. Y en la mente es el lugar donde usted y yo recibimos la revelación. Pones la 4. La revelación. Ahí es donde se recibe la revelación. Si nosotros no recibimos la revelación, no entendemos. Por eso es que se predica, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y amén, Cristo viene. Por fe me voy a ir, pero ¿será que lo hemos entendido con la mente como para decir, wow? Por eso es que hay que trabajar en la mente, porque el enemigo lo que quiere tomar es la mente, porque al tomar la mente toma el control del ser humano. Ahora, el enemigo, Dios quiere que usted y yo tengamos la mente de Cristo, pero el enemigo quiere que nuestra mente sea una mente reprobada o depravada, lo contrario a la mente de Cristo. Y entonces el enemigo dice que ministra que haya mentes nubladas, mentes insensatas, mentes orgullosas, mentes codiciosas, mentes aturdidas, confundidas, desviadas, perversas, huecas, vacías. No se me queda nada, pastor. No entiendo la palabra. La palabra no se entiende con el conocimiento humano. Si hay hermanos en Cristo que nunca aprendieron a leer y a escribir, y leyendo la Biblia, Dios les enseñó cómo leer y escribir. Cegada, retorcida, embrutecida, ignorante. Mire, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El problema está en la mente.
mente carnal, cristianos carnales, que saben que Cristo viene pronto, pero viven una vida carnal, pagana, mente pagana, o sea, no se ha podido salir del paganismo. Ya soy cristiano, pero cuando vienen las cosas del, ¿cómo se llama esa? Las fiestas del pitic, ay, el pitic, porque no se han podido salir de ahí. ¿Ah? La expogan, ¿verdad? Mente oscurecida, precipitada, sucia, arrogante, turbada, angustiada, embotada. A ver, aquí se usa el término que está embotado, cuando está embotado así de la pancita. Está hinchado, ¿verdad? Ilusa, pervertida, trastornada y endurecida. Estos son 26 tipos de mente negativa que el enemigo utiliza hasta llegar a ser una mente depravada. ¿Usted tenía el versículo bíblico ahí? Espéreme. Léalo ahí. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente a hacer cosas que no convienen. Ah, ok. Dese cuenta que el que entregó ahí fue Dios. Porque dice la Biblia, como ellos no tuvieron a bien tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada o depravada. ¿Ah? Sí, por ejemplo, mire el desfile gigantesco gay que hubo aquí y gente publicándolo, gente cristiana apoyando eso, hermano. Nosotros no odiamos a esas personas, pero porque tienen una mente trastornada, sucia, pervertida. Pero Dios es fuego consumidor que aborrece eso. Entonces, miren, ya vimos las mentes buenas y las mentes malas. Si nosotros agarramos lo bueno, vamos a evolucionar hasta la mente de Cristo. Pero si tomamos lo malo, vamos a involucionar. Entonces, miremos aquí. Ahora, mire este pasaje. Colosenses 3:1. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y dice esta versión, me gustó como dice, ocupad la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Me gustó mucho esta versión, como lo dice la Reina Valera actualizada. Ocupad la mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. O sea, mi mente, esta partecita de aquí, donde está el centro de la batalla, la debo de ocupar en las cosas de arriba. Si yo he resucitado en Cristo, al aceptar a Cristo, al bautizarme en agua, a que el Espíritu Santo me llene, yo tengo la dicha de poder poner mi mente en las cosas de arriba, es decir, mis pensamientos. ¿Sí, hermano? Dígalo. Préndalo bien. Arriba. He escuchado canciones mundanas como de José Alfredo Jiménez. Una así decir, yo borracho el borracho, ¿no? Entonces las han transformado que borracho y cantinero a Jesús lo recibieron, ¿no? Es ya transformada la canción. ¿Qué tan agradable sería a Dios que una canción así, o varias, o del ritmo que sea, le quiten la letra y le pongan alabanza cristiana, no, letra cristiana? ¿Qué tan agradable sería a Dios? Mire, al principio puede que sea el alcance que la persona tiene de Cristo. Por ejemplo, un niño cuando aprende a caminar, se va de lado, ¿verdad? Pero ya caminó. Ok, y entonces eso lo pudo recibir alguien que de verdad estaba metido en la borrachera y Dios lo salvó. Y entonces dijo, voy a hacer este coro. Pero si él sigue avanzando en el conocimiento de Dios, se va a dar cuenta que ya no necesariamente tiene que hacerlo de esa manera, porque Dios no inspira letra y canción en las cosas del mundo, porque Dios no hace mezclas, sino que Dios, hermano, tiene su propia inspiración.
Entonces, eso le pudo funcionar a alguien que no tenía el conocimiento empezando el evangelio, pero después tiene que tener una mente evolutiva y se tiene que dar cuenta que esas cosas no son así. Entonces, por eso es que nuestra mente debe ir evolucionando y las debemos ir poniendo, ocupando la mente en las cosas de arriba. Entonces, puede hacer que para un recién convertido, por ejemplo, a una persona muy allegada a nosotros le gusta un coro que dice: una llaga podrida era mi vida. Mi vida es, ¿verdad? Sí, era yo. Y él lloraba con eso porque él era lo peor que podía haber, según él, ¿verdad? Al principio de la conversión está bien, se entiende, pero cuando la persona va transformando su mente y va renovando su corazón, se va a dar cuenta que el que era en realidad una llaga fue Cristo. Porque dice la Biblia que Cristo estuvo, su cuerpo era una llaga en la cruz por la forma en que lo torturaron y por el padecimiento. Pero está bien al principio porque es la revelación que tenemos. Aprendemos a caminar, pero ya después nos vamos dando cuenta de que hay que evolucionar. Por ejemplo, otro corito: cansado del camino, sediento de ti. O sea, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. O sea, al principio de nuestra vida cristiana, ese coro nos ha bendecido mucho. Pero cuando ya entendemos la letra, nos damos cuenta que el camino se llama Jesucristo. Entonces no nos podemos cansar del camino. Podemos tener pruebas y luchas, pero Dios multiplica las fuerzas. Pero todo es que vayamos renovando nuestra mente. Ahora mire este de Efesios 4:22 que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y mire lo que sigue diciendo: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, todos nosotros tuvimos o tenemos un viejo hombre. Ese viejo hombre no es la edad que usted y yo tenemos, por favor. Ese viejo hombre se refiere a los vicios y a los deseos engañosos que nosotros podemos tener. Un vicio es malo, sea cual sea el vicio. A ver, si su vicio es tomar mucha Coca-Cola, eso es malo para su cuerpo, porque lo va a destruir rápido. A ese pasaje, vaya que lo dijo. Entonces, cuando yo tengo una renovación en mi mente, entonces me visto del nuevo hombre. Y cuando me visto del nuevo hombre, entonces el que está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, los vicios y los deseos engañosos, y he aquí, todas son hechas nuevas. Porque ya entonces nos revestimos de santidad y de verdad, que es el nuevo hombre. Somos nuevas criaturas, pero el problema está en la mente. Si usted ve aquí en estos 3 versículos del hombre viejo, para pasar al hombre nuevo, se necesita pasar por la mente. Porque si nuestra mente es renovada, entonces vamos a tener un nuevo hombre. Vamos a ser un nuevo hombre. Pero si mi mente no es renovada, aunque me guste venir al culto, soy cristiano, voy a seguir alimentando al viejo hombre. Y el viejo hombre no me va a llevar a cosas nuevas, me va a llevar a cosas viejas. Vamos a seguir igual. Y entonces no vamos a poder agradar a Dios. Por eso es que Dios nos dio una nueva vida. Diga conmigo, nueva vida. Ok, pues nueva vida no podemos tenerla con el hombre viejo. Porque el hombre viejo y la nueva vida no se llevan. Son como el agua y el aceite. Se pueden unir, pero nunca mezclar. Entonces, si una persona que aceptó a Cristo quiere seguir con los viejos deseos y los vicios en esta nueva vida cristiana, nunca la va a poder desarrollar, porque lo nuevo de Cristo no se lleva con lo viejo del mundo. Entonces, para poder optar a la nueva vida,
nosotros tenemos que ser renovados aquí, en esta mente, y decirle al Señor, toma mi mente y mi corazón y renuévala con un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos queremos ser renovados? Ahora, mire este otro pasaje. Y aquí es donde me quiero centrar en estos minutos que me quedan. Por lo cual, esta versión, Serafín Ausejo dice así: por lo cual ceñió los lomos, la versión del Reina Valera dice de nuestro entendimiento, pero esta versión dice ceñió los lomos de vuestra mente, sed sobrios y poned toda vuestra esperanza en la gracia que os llegará cuando Cristo se manifieste, es decir, se revele. Ahora, por ejemplo, cuando yo me ciño mis lomos es porque me pongo un cinturón, ¿verdad? Porque voy a salir, me estoy preparando para algo. Entonces, ceñir los lomos de la mente es preparar la mente para la acción que vendrá. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, mire cómo lo dice. ¿Cuál era este pasaje? Primera de Pedro, ¿qué? 1:13, ¿verdad? Por lo tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ceñid vuestra mente para accionar en la gracia que vendrá. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Ahora, lo que le trato de decir es lo siguiente, que nosotros tenemos que tener preparada nuestra mente para recibir lo que se llama gracia, porque lo que se llama gracia se manifiesta en una revelación. Pero yo debo de ceñir mi mente, porque si no ciño mi mente, no voy a entender qué es gracia. Ahora, si yo entiendo qué es gracia, mire pues, vamos a ceñir la mente para la gracia. Diga conmigo, ceñir mi mente para la gracia. Amén. Entonces, mire pues, hubo una gracia pasada, hay una gracia presente y una gracia futura. La gracia pasada nos la dio el Padre. La gracia presente nos la dio el Hijo. Y la gracia futura, que también ya es presente, nos la está dando el Espíritu Santo. Ahora, dice la Biblia en 2 Timoteo 1:9, si quiere lo vamos a leer aquí, 2 Timoteo 1:9, mire lo que dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. A ver, levante su mano. ¿Cuántos somos salvos aquí? ¿Cuántos somos salvos? Muy bien. Dios le dio una gracia a ustedes de la eternidad para poder aceptar a Cristo. Ahora, si nosotros vemos aquí Efesios 2:8, mire lo que dice Efesios 2:8. Vamos a ver, Efesios 2:8, mire lo que dice: por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, mire, voy a ponerlo aquí en esta pizarra acá. A ver, aquí estábamos nosotros en la eternidad. Yo quiero decirle que usted estuvo en la eternidad y ahí va a regresar. Entonces, en la eternidad, Dios nos dio, voy a poner aquí, Dios nos dio una gracia. Por eso es que hay que ceñir la mente para poder entender esto que estoy diciendo. Necesitamos revelación, entendimiento. Dios nos dio una gracia en la eternidad. Entonces nosotros venimos aquí a la tierra. Venimos aquí en la tierra y el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos dio una gracia. Esa gracia se llama salvación. Diga conmigo, salvación. Por gracia sois salvos, porque usted y yo no hicimos nada para merecer ser salvos. Él lo hizo todo. Es un regalo inmerecido. Pero ahora viene algo muy importante. Ahora, estando aquí en esta tierra, nosotros ya como, voy a poner aquí como cristianos, ya salvos, viene el bendito Señor Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos quiere dar, voy a poner aquí, nos dio una gracia
una gracia que se llama revelación. Podríamos llamarlo así. No, esa es otra, esa es otra. La gracia es una revelación. Por esta gracia aquí, el Padre nos la dio cuando estábamos en la eternidad. Usted no había estado aquí en la tierra. Es acá. El Señor Jesucristo vino y por gracia nos salvó. Pero ahora el Espíritu Santo nos quiere dar otra gracia a nosotros. Y esa gracia es que nosotros podamos tener una revelación en nuestra mente. Por eso es que dice la Biblia, ceñid los lomos de la mente, del entendimiento, porque para que podáis entender la gracia que va a ser derramada. Entonces el Espíritu Santo nos quiere dar revelación en nuestra mente para entender la gracia de Dios. Porque mire qué es gracia, pues. Gracia es, quédese con este concepto aquí. Gracia como gratificante, literalmente, figurativamente, espiritualmente. Pero quiero que se quede con ese concepto. Específicamente, gracia es la influencia divina sobre el corazón. Y entonces esa gracia se refleja. ¿En dónde se refleja? En la vida. Ok, Dios me dio una gracia en la eternidad, por eso yo acepté a Cristo. Entonces Dios me dio salvación. La gracia de ser salvos todos la tenemos, pero ahora necesitamos otra manifestación de la gracia, que es la del Espíritu Santo. Pero necesitamos que esta gracia haga una influencia en nuestro corazón, en nuestra mente, para que cambie nuestra vida. Porque gracia es merecer aprobación, aprobar, congraciarte, es un favor inmerecido, es una gracia, es una gratitud que Dios nos da. Dios nos quiere dar gracia. Dios, el Espíritu Santo nos dio gracia para que esa revelación venga a nuestra mente y podamos entender qué es gracia. ¿Sabe por qué tenemos que entender qué es gracia? Porque la gente dice, el que es salvo ya no se pierde. La gente dice, el cristiano puede pecar lo que quiera, que de todos modos es salvo. Y eso no es así. Porque confunden lo que es gracia. Por ejemplo, hay personas que están pecando en lo mismo, y el pastor les dice, Dios te perdona, te perdona, te perdona, te perdona, te perdona. Momento, eso no es así. Porque dice la Biblia que Sansón, una y otra vez iba con las rameras. Una y otra vez, y Dios se apartó de Sansón, y Sansón no se dio cuenta cuando Dios ya se había apartado de él. Entonces, perdóneme, eso es jugar con la gracia de Dios, el quererle acomodar en que Dios siempre nos va a perdonar. Ahora, mire esto, Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, yo tengo que entender esto. A ver, ¿quién me puede decir qué entiende de este versículo? Alguien que me diga qué es lo primero que se le viene a la mente de este versículo. Ok, está bien, pero profundicémoslo más. Sí. Ajá. Por favor, vuélvalo a decir eso. Bueno, el pecado abundaba en mí, pues, ¿no? Ajá. En muchos sentidos. Ajá. Y de repente, pues, dejé todo ese tipo de esa vida, pues, ¿no? Ajá. Que sobreabundó, la gracia. A eso voy. A eso voy. Apáguelo para que no hagamos feedback. A eso voy. Vicios que abundaban en él y de repente lo dejó de hacer. Eso es gracia. Eso se llama gracia, que la vino a dar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace de nuestro cuerpo templo y morada.
Entonces, cuando uno decía malas palabras, pero ahora ya no las digo, eso es gracia. Entendimos, nos fue revelado. Ok, entonces entendimos que ya no lo teníamos que hacer, pero lo entendimos. Yo lo comprendo al hermano porque a mí me gustaba tomar y de repente algo dentro de mí desciende y ahora entiendo que era gracia. Se llama gracia. Ahorita lo estoy entendiendo que es gracia. Y me bajó aquí y yo dije, nunca más vuelvo a tomar. Pero ahora entiendo que fue la gracia que vino de parte de Dios y que me hizo entender por medio de la revelación a mi mente que yo ya no tenía que tomar o que usted ya no tenía que tener esos vicios. Sin embargo, el pecado continúa abundando en nosotros porque Dios nos hizo libre de algo para seguirnos haciendo libre de los demás. Entonces, cuando uno entiende y uno dice, Señor, cuántas veces yo he querido cambiar y vencer esto, pero el pecado abunda en mí. Pero ahora yo he entendido que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, yo ya le pido al Señor que me dé gracia, que es el poder de Dios para poder vencer todo lo que está en mi mente. Ahí está otra cosa. Espérese. Vuelva a decir desde que se antoja, por favor. Le digo que pues con los calores de aquí todo se antoja muchas veces, se antoja, no sé, tomarte una bien helada, ¿no? Ajá. Pero dices, acá vas a volver a lo mismo si ya saliste de eso, pues. Perfecto. Mire, pues, esto me lleva a hacer otro mi dibujito aquí. Mire, pues, aquí está un hermano, ¿verdad? Aquí está un hermano. Feo pero alegre. Aquí está un hermano que recibió, voy a poner aquí, la influencia divina llamada gracia a su corazón. Y entonces él fue libre de la bebida alcohólica. Muy bien. Ok. Sin embargo, el estómago, el hígado, el paladar, todavía siente el gustito de decir, ay, un pivote bien helado ahorita cuando no me caería mal. Pero que es el cuerpo el que lo pide. Entonces ahí lo que debemos de entender es que el problema está en la mente. Porque como dijo la hermana Selena, hay fotos y recuerdos en la mente, ¿verdad? Hay recuerdos, hay memoria, hay una memoria ahí. Hay una memoria que nos pide, pero ya la gracia nos hizo libre de eso. Entonces ahora necesitamos que la gracia de Dios venga y renueve mi mente. Para que en vez de querer una, vaya por una Coca-Cola o un vaso de agua bien fría, o una mineral, y yo sea libre totalmente de eso. Pero eso lo tengo que entender, que el pecado abunda, porque ya fue libre de una parte, pero sigue abundando en otra. Pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora, cuando nosotros entendemos esto así, nos funciona. Pero cuando lo entendemos pervertidamente, como estos que le voy a poner ahorita, ahí se confunde la cosa, porque los romanos cuando oyeron esto, con la mente carnal, dijeron, qué bueno que Pablo está diciendo esto, porque ellos decían lo siguiente. Pablo les dijo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Porque los romanos decían, para que la gracia abunde, le tenemos que pedir un favor a Dios. Y el favor que le tenemos que pedir a Dios es que debemos de pecar para que la gracia sobreabunde. Entonces, ellos habían entendido así. Mire cómo lo habían entendido mal. Le habían dicho amén a Pablo, amén, que sobreabunde la gracia. Entonces se reunieron todos los pecadores y dijeron, hey, hermanos,
¿Cuántos quieren que la gracia sobreabunde? Levanten la mano. Amén, dijeron todos. Muy bien, amén, amén. Pequemos, pequemos, pequemos para que la gracia sobreabunde. Lo habían entendido mal. Entonces Pablo les dice, momento. ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Digan conmigo, de ningún modo. Porque nosotros hemos muerto al pecado. Y entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Exacto. Entonces nosotros lo que necesitamos en la gracia es para que nos continúe haciendo libre. Ya nos hizo libre de una cosa, para que nos haga libre de otra. Hasta que lleguemos a alcanzar la plenitud de las cosas. Entonces ahora yo le digo algo acá. Entonces yo necesito ceñir mi mente para entender lo que es gracia. Entonces yo necesito hallar gracia. ¿Cuántos necesitan hallar gracia hoy? Pero recuerden, estamos trabajando en la mente. Necesito ceñir mi mente para entender lo que es gracia. Ahora, miremos algunos personajes que hallaron gracia. Pero que ahí es Noé. Ahora, dice la Biblia en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Perdóneme. ¿Qué entiende usted por esa frase? Noé halló gracia. Recuerde que Noé iba a renovar su mente. Si usted le dice Noé halló gracia, ¿qué entiende usted cuando yo le digo Noé halló gracia? Sí, pero lo que dijo esta bella mujer que está atrás mío, mi esposa, la buscó. O sea que ahora mire algo tremendo. Dice, voy a poner aquí mejor primero. Noé halló gracia. Entonces, si la halló, es porque la buscó. Porque el que busca, encuentra. Y entonces halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces voy a irme aquí a esta parte que yo puse aquí. Entonces, mire, por esta revelación, por esta gracia que usted recibió en la eternidad, usted no pagó nada, no hizo nada. Por esta gracia que nos dio el Señor Jesucristo de la salvación, usted y yo no hicimos nada. ¿O sí? Es gratis, todos la tenemos. Es un regalo inmerecido, pero por esta gracia del Espíritu Santo, esa se busca. Esa sí se busca. Porque esa es la que nos va a renovar la mente. Muy bien, esa se busca para ser transformados en la estatura de Cristo. Estas dos no, porque estos son regalos, el regalo del Padre y el regalo del Hijo. Pero ahora el Espíritu Santo tiene regalos. Pero el Espíritu Santo necesita que nosotros vayamos en pos de esos regalos y los busquemos, porque el que busca, encuentra. El que llama, se le abre. Y el que pide, recibe. Pues tenemos que hacer algo. Esta gracia es la que los cristianos están confundidos, que piensan que les va a llegar a la cama. Y si no avanzamos a esta gracia, podemos echar a perder esta otra de la salvación. Ahora, Noé halló gracia. ¿Pero por qué? Pero entonces miremos cómo era Noé para hallar gracia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó. Entonces mire acá, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová porque buscó agradar a Dios con su vida. ¿Por qué? Porque era un varón justo. Voy a ponerlo aquí en esta que tengo aquí. Era un varón justo. Cuando hablamos de que era perfecto en sus generaciones, es porque Noé tenía identidad. Y Noé caminó con Dios. Entonces mire aquí pues, ¿cómo halló Noé la gracia? Número 1, Noé caminó con Dios. Al caminar con Dios, Noé guardó su identidad porque sabía quién era. Y eso lo llevó a ser un varón justo.
Y entonces Dios al único que salvó del diluvio fue a Noé, a sus 3 hijos, a su mujer y a sus 3 nueras. Porque halló gracia. Pero la buscó siendo primero caminar con Dios. No es lo mismo que Dios camine conmigo, algunas veces se maldice, mal decir, o un mal dicho, pues, que Dios vaya con usted. Ese no es un buen decir. Porque si la persona va a ir a una cantina, ¿usted cree que ahí va a ir Dios? Mejor lo que hay que decirles es, vaya con Dios o camine con el Señor. Porque nosotros debemos de caminar con Dios. Porque si caminamos con Dios, Dios nos va a llevar por buen camino. Pero si nosotros somos el que caminamos y el que dirigimos, vamos a ir por mal camino. Y entonces ahí Dios se va a apartar de nosotros, porque Dios no va a ir en pos de un mal camino. ¿Ah? Por eso hay que buscar de Dios. Ahora, entonces mire, 3 cosas. Caminar con Dios. El que camina con Dios, haya gracia. El que tiene una identidad, haya gracia. Y el que es varón justo, haya gracia. Entonces, la identidad que usted y yo debemos de tener hoy es que nosotros debemos de tener la identidad que somos hijos. ¿De quién somos hijos? Solo imagínese que lo que está usted diciendo, hijos de Dios, el más grande de todo. Exacto. Ahora, si miramos algo aquí, a ver, si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 3, mire aquí, Lucas capítulo 3. Yo creo que está en Lucas, si no estoy mal, donde habla de las generaciones del Señor Jesucristo. Aquí está, mire pues. Y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, de Matat, de Leví, de Melquí, y empieza a decir la generación desde Jesús hasta su principio. Pero cuando nosotros leemos de atrás para adelante, póngame atención en esto que le voy a decir porque es bien importante. Mire pues, hasta llegar hasta Dios, de Jesús hasta llegar hasta Dios. Entonces, si todos miramos, la identidad de Noé era la siguiente. Primero, Dios, luego Adán, luego Set, luego Enos, luego Cainán, luego Mahalaleel, luego Jared, luego Enoc, luego Lamec, ¿dónde está Lamec? Y luego Noé. Entonces mire la genealogía que Noé tenía. ¿Cuál era la raíz de la genealogía de Noé? Dios. Porque Noé descendía Dios, después de Dios Adán, Set, porque Caín mató a Abel, entonces le nació un hijo a Adán y a Eva que se llamaba Set. Le nació Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, que fue arrebatado, Matusalén, Lamec y Noé. Entonces Noé era perfecto en sus generaciones porque tenía identidad. La identidad de Noé, la raíz de la identidad de Noé se llamaba Dios. Por eso es que cuando Noé guardó su identidad espiritual, halló gracia ante Dios y Dios lo salvó. Ahora, si hubiese sido gracia, ¿no cree que hubieran sido salvos más gente en el diluvio? Pero mire, entonces aquí vuelvo a decir algo yo. Ahora, la gente de hoy en día dice que gracia es para todos, buenos y malos. Ok, yo diría, para no pelear con ellos, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo que sería para salvación, para el que quiera ser salvo. Pero esta gracia que encontró Noé fue la gracia para ser libres
de la destrucción que venía. Ok, y entonces, ¿por qué? Si Noé halló gracia ante Dios, ¿por qué los demás no hallaron gracia? Porque no la buscaron, no hicieron caso, no la buscaron. Ahora, dice la Biblia que usted y yo, dice la Biblia que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y que en los días de Noé estaban unos casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, pasando la alegre. Ahora, para ser arrebatados, se necesita gracia, sí o no. Pero esa gracia hay que buscarla. Esa gracia no sale en la sopa Maruchan, hermano. Esa gracia no sale en la sabrita. La gracia que nos dieron a nosotros gratis es la salvación. Pero la gracia para optar al arrebatamiento, como le pasó a Noé con su familia, esa gracia yo la tengo que buscar y la tengo que hallar. ¿Cómo la busco, pastor? Muy bien. Pues si tomamos el ejemplo de Noé, la tiene que buscar, número uno, caminando con Dios. No yendo a donde a usted se le dé su bendita gana. No hacer sus propios planes. No tomar sus propias decisiones. Es apegarse a la voluntad de Dios, y es ahí cuando nos metemos en serios problemas, porque la mayoría de los hijos de Dios siempre queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Le empezamos a decir a Dios: Señor, bendíceme, Señor, bendice este proyecto, Señor, bendice este trabajo, Señor, bendice esta actividad que vamos a hacer, pero nunca le decimos al Señor: Señor, pienso hacer esto, pienso hacer lo otro. ¿Te agrada o no te agrada? ¿Quieres que lo hagamos o no lo hagamos? Lo que ya le pedimos a Dios que nos bendiga ya cuando hemos tomado nuestra decisión. Le voy a poner un ejemplo con mi esposa. Decidimos poner una tienda donde nosotros vivíamos, hermano. Y nos dijeron: miren, aquí viven más de 100 familias. Es un lugar cerrado y no hay tienda, y está el local de la tienda ahí. Ustedes pueden vender incluso más caro las sabritas que en donde la venden afuera. Y entonces nosotros hicimos números con mi esposa y dijimos: aquí nos vamos a volver ricos. Esteban estaba, hermano, como de 1 año, ¿verdad? Y entonces agarramos la tienda, hermano, y nos fuimos a abastecer la tienda. Hermano, no tomamos en cuenta que todo el día la gente salía a trabajar. Entonces en el día no se vendía nada. Y entonces la gente, cuando llegaba a dormir ahí, ya llevaba las cosas que compraban. Y los fines de semana, para poder recuperar las ventas, teníamos que pasar todo el día, sábado y domingo, ahí con mi esposa. Y entonces, hermano, yo había agarrado un trabajo que me exigía mucho tiempo. Ya no podía ayudarla a ella. Entonces, cuando yo llegaba de mi trabajo, hermano, y pasaba por la tienda, no se me va a olvidar esa imagen nunca. Mi hijo Esteban, hermano, bebecito, porque era preso, hermano, así en los barrotes, mire, para no salirse, llorando, porque enfrente estaba un parque y él quería ir a jugar al parque, pero lo teníamos ahí en la tienda, cautivo y prisionero de sus propios temores. Entonces, yo llegaba y relevaba a mi esposa. Ya me iba como a las 11, entonces ya hacía cálculos y dije: no está saliendo la cosa. Y entonces hablamos con nuestros coordinadores espirituales allá en la iglesia y les dijimos: quiero que oren por nosotros porque nos está yendo mal en el negocio de la tienda. Y entonces ellos nos dijeron: ¿qué negocio? Es que pusimos una tienda. ¿Y por qué nunca avisaron? ¿Por qué nunca preguntaron? ¿Por qué nunca tomaron consejo? ¿Sabe por qué? Porque lo hicimos con nuestra propia voluntad. Y queríamos que Dios llegara a donde nosotros estuviéramos. Y Dios nunca va a llegar a donde tú estés. Exactamente. Dios siempre te va a llevar donde Él quiere, no donde tú quieres. Si tú quieres ir por un camino, Dios es respetuoso y te suelta la mano y te dice que te vayas. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo agarró el camino y usted no mira que el padre lo estuviera buscando o llamando. Él entró en sí y regresó. Entonces, mire,
para caminar con Dios, nosotros tenemos, hermano amado, que reconocer que el que gobierna es Dios, no nosotros. Y todo lo demás será añadido. Entonces, si nosotros queremos esta gracia de Noé, que fue salvo de la destrucción que vendrá, la Biblia dice que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, pero dice la Biblia, orad y velad. O sea, el que no ora y el que no vela no se van al arrebatamiento. El diablo se lo devora. Entonces, hermano, perdónenme, esta gracia sí se tiene que hacer méritos. Y así le puedo mostrar otro ejemplo, pero ya ahorita vamos a orar. Por ejemplo, cómo halló gracia a Abraham, cómo halló gracia a Moisés o cómo halló gracia a Gedeón. Y todos tuvieron que hacer algo, porque la gracia del Espíritu Santo, esa sí se debe de hacer algo. Esa no se le da a cualquiera. Dios nos ama a todos y quiere que todos seamos salvos. Pero yo te pregunto algo, ¿será que todo el mundo acepta a Cristo? ¿A que no? Son pocos los que han aceptado a Cristo. ¿Sí, hermano? No, después. Ahorita, mejor después, porque si es pecado, no Dios guarda. Mejor despuesito. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es, por eso es que nosotros debemos de accionar hoy. ¿Cuántos queremos la gracia de Dios, hermano? Entonces póngase sobre sus pies. Vamos a orar en el nombre de Jesús para decirle al Señor que nos dé de la gracia, que queremos hallar gracia, que queremos caminar con Él. Pero ojo, vuelvo a la mente. Ciñamos nuestra mente para entender que debemos caminar con Dios, que debemos de tener identidad de Dios y que debemos de ser justos delante de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, danos esa gracia que viene de ti, Señor, para que nuestra mente pueda estar ceñida, Señor, y podamos comprender y entender, Señor de la gloria, que necesitamos avanzar en este camino, Padre. Danos de tu gracia, Señor bendito, por favor, danos de tu gracia, mi Dios amado, para que nosotros nos venga la revelación a nuestra mente, Padre, nos venga ese entendimiento divino, Señor. Despierta nuestra mente, Padre. Despierta nuestro corazón, Señor. Esa gracia con la cual nos salvaste, Padre, que haga el efecto, Señor, por favor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Ya no a caminar en nuestro propio pensamiento. Ya no a caminar, Señor, en nuestra propia manera. Ayúdanos a caminar en pos tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perder la identidad de que somos hijos tuyos, papito lindo. Ayúdanos, te lo rogamos. Ayúdanos, te lo suplicamos, Señor. Queremos ser hijos tuyos. Hijos tuyos queremos ser, Señor. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a no perder la identidad, Señor. Te lo rogamos en esta hora, Padre de misericordia. Derrama de tu unción sobre nosotros. Bendito Espíritu Santo.
Derrama de tu unción sobre nuestras vidas. Derrama de la revelación que solo proviene de ti, mi Dios. Por favor, Padre de misericordia, permite que nosotros tengamos una vida que te agrade, Señor. Danos esa gracia para que ese poder bendito influencie en nuestro corazón y nos cambie la vida, Señor, para que nosotros podamos caminar en pos tuya, para que nosotros tengamos identidad, para que nosotros seamos justos y podamos alcanzar la gracia de ser arrebatados. Ayúdanos, trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra vida, Padre. Por favor, Señor, por favor, papito lindo, transfórmanos, renuévanos día con día, Señor. Solo tu gracia nos puede hacer entender, Señor. Toma control de nuestra mente, para que nuestra mente esté ceñida y podamos entender lo que es tu gracia. Esa gracia que nos ha salvado, esa gracia que nos ha perdonado, esa gracia que nos ha liberado y esa gracia que nos ayude a escapar de las cosas que vendrán, teniendo una vida agradable a ti. Transforma nuestras vidas, por favor, Señor. Opera un cambio, opera un milagro. Haz tu obra en nosotros. Tu palabra dice que tú no habitas en un templo hecho de manos humanas, sino que en un templo hecho por tus manos. Que sean tus manos de amor y de gracia, que nos formen, que hagan de nosotros el templo del Espíritu Santo. Da la revelación a nuestros hijos, da la revelación a todo este pueblo, Señor. Ábrenos la mente, por favor. Ábrenos la mente, Señor. Si no nos abren la mente, no pudiéramos entender las cosas, Padre. Ábrela, por favor. Ábrelo, Señor. Venos con ojos de amor y de misericordia. Que venga tu gracia sobre mi vida, sobre mi familia, sobre esta bendita congregación, sobre tu pueblo. Danos la gracia para vencer el pecado. Danos la gracia para vencer las tentaciones. Danos la gracia para tener una vida digna de ti. Danos la gracia para poder caminar contigo. Recibe en esta hora, hermano y hermana, la gracia de Dios para que puedas caminar con Él. Has querido agradar a Dios. Has buscado a Dios. Has querido caminar con Él, pero en algunas cosas no has podido. Pero Dios ha visto tu corazón. Y hoy Dios está derramando de su gracia sobre tu vida para que puedas caminar en pos de Él, para que puedas caminar con Él. Dios está derramando su gracia sobre tu voluntad humana para que puedas entender y que yo también entienda
que debemos de sojuzgar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dile hoy al Señor: pongo mi voluntad a tus pies. Pongo mi voluntad a la tuya, Señor. Rindo mi voluntad. Dile al Señor: rindo mi voluntad. Rindo mi voluntad. Ya no quiero mi voluntad. Hoy por la gracia he entendido que tengo que rendir mi voluntad. Hoy por la gracia he entendido que ya no soy yo el que debe dirigir mi vida, sino que la tienes que dirigir tú. Hoy por la gracia he entendido que soy hijo, que tengo un Padre que es Dios Todopoderoso y que debo guardar ese regalo. Hoy por la gracia he entendido que tengo que dejar de ser injusto y tengo que ser justo. Recibe la gracia de Dios. Que venga la gracia de Dios sobre tu mente, sobre tu corazón. Que destruya toda oposición. Que destruya toda adversidad. Que la gracia de Dios destruya la debilidad en tu corazón. Que destruya las pasiones que combaten contra el espíritu. Que destruya los deseos engañosos que corrompen. Que te ayude a vencer el pecado. Que te ayude a vencer en medio de las debilidades. Recibe esa gracia de Dios. Hoy el Espíritu Santo está derramando esa gracia. Toma esa gracia como la tomó Noé. Porque si tú caminas con Dios, si tú guardas tu identidad como hijo, y si tú buscas el reino de Dios y su justicia, también serás salvo tú y toda tu casa, como le pasó a Noé. Por causa tuya, Dios va a tener gracia de tus hijos y de tus hijas, y hasta de las parejas de ellos. Por causa tuya, por amor a ti, Dios va a tener misericordia de los tuyos. Por eso se llama gracia, porque es algo que no entendemos completamente, porque es un gran amor de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. Dice el Señor: traigo una gracia nunca antes vista. Antes de mi venida, dice el Señor, los hijos y las hijas van a venir a mí, dice el Señor. Antes de mi venida, por amor a ti, yo voy a salvar a los tuyos. Voy a salvar a tu cónyuge. Voy a salvar a tus hijos, a tus yernos, a tus nueras. Es por gracia. Deja que esa gracia te arrope hoy. Si tú batallas contra tu carácter, si tú batallas contra algo que no has podido dejar hoy, recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Dile al Señor: Señor, yo quiero pero no puedo. Señor, tu palabra dice que en mi debilidad tu poder se fortalece. Dame tu gracia para dejar el pecado. Dame tu gracia para vencer los obstáculos. Dame tu gracia para vencer la debilidad. Señor, dame tu gracia para predicar tu palabra con palabras agradables a ti y al pueblo. Señor, dame tu gracia para hacer tu obra en esta bendita ciudad.
Señor, dame tu gracia para que muchos escuchen tu palabra y para que muchos se conviertan, para que muchos vuelvan, para que aún de los que se fueron vuelvan, Señor, pero que no vuelvan a mí, sino que vuelvan a ti, que no vuelvan a mi obra, sino que vuelvan a tu obra, Señor. Porque yo declaro que nada de lo que yo tengo es mío. Yo solo soy un servidor tuyo, Señor. Solo soy un servidor de tu obra por gracia. Porque habiendo muchos, muchos más mejores que yo, me tuviste por digno de ponerme en el ministerio. Yo me abandono en el poder de tu gracia. Yo pongo tu iglesia a tus pies, Señor, en tus manos, es tuya. Que tu gracia sea. Yo no la puedo sostener. Yo no la puedo cargar. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú la puedes perfeccionar. Solo tú puedes cambiar las mentes y los corazones. Yo lo único que puedo hacer es hablar tus palabras. Y tú eres el único que la respalda y que transforma. Padre, que tu pueblo vaya con paz y con bendición. Que la gracia tuya inunde los corazones y las mentes. Dales gracia ante los hombres. Dales gracia en la calle, ante sus jefes, ante sus padres, ante sus profesores, ante sus amigos, ante sus compañeros. Que tu gracia los guarde y los cuide. Que tu gracia los libre y los proteja. Que tu gracia perfeccione la obra en el nombre. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hermanos, vamos a despedir este servicio con una oración. Señor, te damos las gracias por este servicio, que esa palabra se pueda quedar en nuestros corazones y que la podamos poner por obra. Te pido que nos lleves con paz y con bendición a nuestras casas. Amén y amén. Amén. Denle su ofrenda de palmas al Señor. Quedamos despedidos. Despides ahí a su hermano. Que el Señor le bendiga. Y pues no sin antes recordarle que pues hoy tenemos servicio a las 7. El día de mañana.